Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo obtener la dirección intradiaria, o cómo, mejor dicho, yo obtengo la dirección intradiaria a partir de los inducement. Antes de pasar a la teoría como tal, le voy a explicar los distintos tipos de inducement y qué es lo que es un inducement. Para empezar, ¿a qué le llamamos nosotros inducement? Le llamamos inducement al movimiento que hace el precio después de crear liquidez. Para que entiendan, se lo estoy explicando de una forma básica, porque lo que yo ahora les voy a mostrar es una estrategia o la forma que ustedes, o la forma más simple que ustedes pueden usar para obtener su dirección a través de este movimiento, el inducement. En este caso, el precio me crea la liquidez, ¿sí? Pueden ver, el precio me crea la liquidez y en este momento en el cual la está retirando o le está dando el contentillo, puede ser o retirar la liquidez o darle el contentillo, ya vamos a ver los distintos tipos de ejemplos, el precio me está generando el inducement, ¿sí? Este movimiento es conocido como inducement. A nosotros el inducement nos va a dar una cosa que es dirección. La teoría dice que nosotros tenemos que alejarnos del inducement. Si yo digo alejarme del inducement, ¿a qué me estaría refiriendo? En este caso, a vender. ¿Sí? Si el precio me hace un inducement high, como en este caso, que me crea un alto inducement, lo que yo tengo que hacer es alejarme y alejarme como alejarme vendiendo. No solo los inducements se ven de esta forma. Hay inducements que son por timing. A veces el precio en una determinada en un determinado horario, nos realiza inducement que son más insignificantes, no son tan grandes. Por ejemplo, si se lo tendría que dibujar como le dibujé a este, nuestro inducement sería algo distinto, un saquecito de liquidez más chico, pero al nosotros ver el timing, ya lo podemos clasificar como inducement y ya sabemos que lo que sigue es alejarnos del mismo. Por ejemplo, este, ¿ven? Acá tenemos el open de una sesión. Tenemos el Open de Londres. Sabemos que es una sesión muy fuerte, si no la más fuerte, y sabemos que es muy direccional, ¿sí? Tenemos que el precio está llegando a una zona, como puede ser el Asia Midline, y está rellenando lo que viene a ser un imbalance. Fíjense que el precio antes de comenzar a subir nos crea un pequeño movimiento, ¿sí? Nos hace un bajo y en base a eso sube. Yo esto si me voy a un minuto para que lo puedan ver mejor, miremos, fijémonos lo que nos hace acá, ¿ven? Bueno, esto también sería un inducement. Estos de acá, los cuales son más que nada en una determinada franja horaria, se conocen como inducement por timing. ¿Ven? Este de acá, ¿ves? Este de acá tiene la cualidad de ser de los dos tipos. ¿Por qué? Porque el precio me está creando liquidez, ¿sí? Me está creando liquidez, me crea liquidez, y tenemos el precio generando un saque de liquidez, creando un saque de liquidez, retirando toda esta liquidez, y lo está haciendo en una determinada franja horaria. ¿Qué tiene este inducement que lo vuelve muy bueno? ¿Qué tiene este inducement que lo vuelve muy bueno? Las famosas velas vectores. ¿Qué son las vectores? Son estas velas que vemos que se crean acá con fuerza. Podemos ver cómo el precio está empujando con fuerza. Miren, por ejemplo, acá estaríamos teniendo otro inducement. Fíjense, este inducement, a diferencia de este, no tiene un timing tan bueno como para considerarlo inducement por timing, pero fíjense que sí tenemos acá. Tenemos el movimiento que retira la liquidez y tenemos las velas vectores. Para que se den una idea, estos son velas vectores, velas grandes y con volumen. ¿Ves? Acá hay otro inducer. Fíjense cómo este de acá tiene timing. Si pueden ver la linita, esto sería un minuto mágico, tiene timing y el precio me está creando los inducement. ¿Lo pueden ver? Incluso fíjense cómo a partir de la creación del inducement se crea el order flow. Esto de acá, bueno, yo le voy a mostrar más ejemplos a continuación, pero básicamente a esto es lo que va el video. Fíjense en cómo a partir de un saque de liquidez, a partir de un inducement, nosotros podemos obtener la dirección diaria. ¿Qué es lo que dijimos? Que nosotros traíamos alejándonos de nuestro inducement. En este caso, ¿qué, cómo sería alejarnos de nuestro inducement? Comprar, fíjense, se compró nuevamente un inducement
cómo nos hubiéramos alejado de este inducement comprando, cómo nos hubiéramos alejado de este comprando, cómo nos hubiéramos alejado de este comprando y cómo nos hubiéramos alejado de este comprando. Fíjense lo que hizo el precio, que en cada una de las oportunidades que tuvo nos dio la razón y lo que terminó haciendo fue subir. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Les voy a mostrar los patrones más comunes. Por ejemplo, si el precio, y ahora respóndanme ustedes porque esto ya lo saben, si el precio me hace esto, ¿qué, qué es lo que yo voy a hacer? ¿Comprar o vender? O sea, ¿qué es lo que voy a esperar? ¿Una mitigación para compra o una mitigación para venta? Venta. Una mitigación para venta. O sea, alejarme del inducement en este caso sería esperar una venta. Esperamos una confirmación extra y se vende. Bien. Lo mismo, pero a la inversa. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a esperar? ¿Una compra o una venta? Compra. Compra. En este caso, una compra, claro. Pueden ver cómo en los dos casos nosotros nos alejamos de nuestro inducement, se los vuelvo a recalcar por si, para que le quede claro. Este es el inducement, este es el inducement, en los dos casos nos alejamos del inducement y siempre nos está dando a nosotros la dirección, ¿sí? Nos está dando la dirección que en este caso fue vender y en este caso fue comprar. También hay otro tipo de inducement como pueden ser los inducement de continuación. En estos casos, más que nada, estamos hablando de revertir. ¿Por qué estamos hablando de revertir? No necesariamente revertir el movimiento que trae el precio de alcista a bajista, sino que estamos tomando una reversión al patrón. Pero si yo hago esto así, vemos que el precio nos crea liquidez bajista, ¿sí? Para entender esto, para que les sea más simple entender esto, tienen que ser conscientes de cómo se crea la liquidez. Acá ya saben que están entrando los comerciantes de ruptura, que van pasando su break-even, que los niveles de stop se van encontrando en esta zona, ¿sí? Y ya saben que muchas veces es suficiente con que el precio tome uno o dos altos para retirar por lo menos el 80% de la liquidez de este build-up, ¿sí? Por lo cual, si el precio me hace el siguiente movimiento, me hace esto, ¿cuál sería mi inducement? Ese, correcto. Vender. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Como dice el compañero, vender, ¿sí? O sea, yo para alejarme del inducement en este caso, estaría buscando tomar una venta. No necesariamente en estos casos el precio se tiene que llegar el 100% de la creación de liquidez, con que lleve uno o dos altos ya es suficiente, porque de todas formas, si vamos a la teoría, el precio ya estaría retirando los suficientes stop loss. Lo mismo, si lo hago en compra, lo mismo. Si yo tengo esto por acá, el precio me está creando liquidez, ya sabemos todo lo que está sucediendo ahí dentro, y el precio acá me hace esto. ¿Qué es lo que yo tengo que esperar? Una mitigación para comprar. ¿Cuál sería mi inducement? Este movimiento de acá sería mi inducement. ¿Cómo sé yo que ese es mi inducement? Además de fijarme si tiene timing y si tiene las famosas velas vectores, el precio me está retirando esa liquidez, la cual ya me estaría habilitando a mí para tomar una compra, que yo voy a saber que el precio va a subir a partir de la generación de mi inducement, ¿sí? Esto todo lo pueden entender, ¿está claro? Sí, profe. Hay otro tipo Hay otro tipo de inducement que son un poco más complejos, que yo en lo personal le diría que no anden buscando cazar reversiones a través de este patrón, porque no es un patrón lo suficientemente complejo como para cazar una reversión, pero que es algo así, que ya se lo saben, que el precio me crea la acumulación y me revierte. En este caso estaríamos hablando de que nosotros traemos un precio alcista a partir de mi acumulación y mi inducement tomo la reversión. En este caso está bastante claro cuál es el inducement, que el inducement sería este. Cuando yo estoy hablando de alejarme del inducement, estoy hablando de vender. En estos casos así, ¿cómo?
yo valido si, si es válido o no, utilizando las dos confirmaciones que hablamos anteriormente, que vimos acá. ¿Cómo sería? Ver timing, ver un buen timing en la creación del inducement, no me interesa en la creación del build-up, sino ver un buen timing en la creación del inducement, ver que se generan velas vectores, o sea que en este desplazamiento alcista se generan velas vectores. Se los vuelvo a recargar. ¿Cómo serían velas vectores? Serían velas con mucho volumen, con mucho cuerpo. No necesariamente tiene que estar llena de mechas, sino velas, volumen, que se note que ahí le están metiendo liquidez para crear una inducción, para hacer creer a las personas que vamos en una dirección equivocada. Y a partir de eso, si yo mezclo mis velas vectores con un buen timing, veo la generación de un imbalance en esta zona, si es de 15 minutos mejor, a pesar de que nosotros no tradeamos en 15 minutos, si el precio me crea un imbalance en 15 minutos, a mí me está dando un sesgo de que hay una suficiente liquidez para impulsar el precio hacia abajo. A partir de eso yo ya puedo tomar mis trades en venta, ¿sí? Esto que le hago es un paneo general, un poco de mostrarle los que vienen a ser los distintos patrones de inducement, qué es lo que es un inducement también y cómo se ven. Ahora yo les digo que con estos patrones y con estos tips o con estas cosas como pueden ser el tiempo, yo puedo tener mi dirección intradiaria. Eh, Acá les mostré algunos ejemplos. Si yo me pongo a ver acá también voy a encontrar un montón de ejemplos, pero les preparé algunos para que lo puedan ver un poco más claro. Y ahora, chicos, vamos, interactúen así ustedes también practican. Como pueden ver acá, ¿qué tenemos? Una acumulación, ¿sí? A continuación de la acumulación, ¿qué es lo que nos hace el precio? ¿Qué nos crea? El famoso inducement. Fíjense que este patrón que estamos viendo es exactamente el mismo que le dibujé, ¿sí? Nos crea el famoso inducement. Si nosotros decimos que vamos a tradear alejándonos del inducement, ¿qué sesgo direccional nos estaba dando el precio en ese momento? ¿Que vamos a comprar o que vamos a vender? Comprar. Comprar, correcto. Fíjense, suponiendo que nosotros refinamos el POI y esperamos en esa zona, ¿con qué nos volvemos a encontrar? ¿Qué nos Con una hace acá? acumulación. Como una acumulación, correcto. ¿Qué es lo que sigue de la acumulación? ¿O qué es lo que normalmente sigue de la acumulación? Esto, Inducement. esto ténganlo en cuenta. Nosotros no predecimos el inducement. Tradeamos una vez que el inducement sucede. ¿Sí? Entonces, por más que nosotros sabemos que el precio va a ser el inducement, ustedes no intenten comprar o vender ese inducement, sino espérenlo y tradeen en base a la dirección que le va a otorgar. En este caso, fíjense como esto, que lo podríamos decir uno, fue direccional para nosotros, por eso podríamos tomar esa compra. Si no existiera esto, la dirección nuestra nos las daría esto de acá. ¿Lo entienden lo que le quiero explicar? Sí. Bien, entonces podemos ver el inducement, nos da la dirección alcista, podemos ver otro inducement, respetando esa dirección y empujando el precio hacia arriba. Fíjense qué lindo trade. Ujú. Yo creo que muchos ya se lo están imaginando acá la comprita con el SLK a retirar esa liquidez, hermoso trade. Y miren acá, una vez más, acumulación. ¿Sí? ¿Y el precio creándome qué? La El metí. inducement, otra vez mitigando la zona Ujú. para subir. Esto, ustedes me van a decir, sí, Fran, pero ¿qué es lo que pasa con acá? Que tengo acumulación y que el precio no, y que el precio no reacciona acá, no reacciona a esta zona. Como les digo, nosotros utilizamos una confirmación extra, no tradeamos simplemente en base de el inducement. El inducement a nosotros nos va a dar la dirección y si vamos al caso, fíjense como la dirección que nos estaba dando nuestros inducement estaban en las mitigaciones, ¿sí? Fíjense cómo fue muy prolijo el precio mitigando con un inducement cada POI que le correspondía a un inducement anterior. Yo creo que todos lo pueden ver. Incluso fíjense qué lindo order flow se va creando acá, como el precio fue mitigando todas esas zonas. Si alguien al ver este video le entra la duda y me pregunta, che, Fran, ¿esto de acá es un inducement? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es un inducement? ¿Sí o no?
Arriba, vamos a ver. No, La realidad es que sí es un inducement. ¿Por qué es un inducement? Bien ahí Porque marcando se la hace, diferencia. porque se hace en una zona horaria Porque el precio lo en crea, noche. pues tiene timing aparte. porque el precio lo crea en una zona horaria fuerte, ¿sí? Porque tiene timing. Y como vimos la lógica, ¿ven cómo ahí estaban entrando todos? Y el precio que retira acá, la liquidez, ¿sí? Miren las vector ahí. Y entonces fíjense, mitiga y cae. Hermoso. Ahora, que esto sea un inducement no significa que nosotros lo tengamos que tradear. ¿Por qué? Porque nos estaba dejando estos equals y que a nosotros ver un inducement no nos obliga a nosotros a abrir un trade. Yo creo que lo entienden, ¿no? Pero no le quita que lo sea. Vamos a la siguiente imagen. Miren acá. Justo cuando abre el timing, lo pueden ver ahí a la linita, por ahí no se ve tanto. Es un color es muy claro, pero espero que lo vean. Justo con timing, el precio creándome un inducement. En este caso, el movimiento prácticamente es insignificativo. Pero ¿es un inducement o no lo es? Después de la acumulación, el precio haciendo un saque de liquidez con un timing válido. ¿Es un inducement o no? Correcto. En- Correcto, ¿qué sería? Que es un inducement, ¿sí? Que sí, que sí. Y fíjense qué lindo que es el precio que mitigando el inducement a la siguiente apertura de la sesión. Ahora, a lo que va este zoom. Fíjense cómo a partir de esto nosotros ya tenemos la dirección para traer en compras el resto de nuestro día, ¿sí? Ahora, ¿qué nos encontramos acá? Una acumulación. ¿Y qué pasa a ser el precio después de esa acumulación? El inducement. ¿Lo pueden ver? Sí, Pueden ver las velas vectores, pueden ver el saque de liquidez. ¿Qué más tenemos? No solo tenemos velas vectores y saque de liquidez, sino, muy importante, nuestro amigo timing, ¿sí? En este caso, este acá nos dio dirección alcista y este acá, ¿qué dirección nos da? Bajista, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si ustedes hubieran tenido un trade ahí o un trade acá? Chop, ¿sí? Hubieran tenido uno o dos hermosos trades. Pueden ver cómo a partir del inducement en los dos casos nos está dando la dirección. De hecho, que si nosotros decimos que sí, mezclamos la dirección del inducement con el sesgo que nos va a dar a nosotros el timing, podríamos estar hablando de un 70-80% de asertividad en la dirección diaria. Miren esto también es interesante. Fíjense que ahora no nos encontramos en una temporalidad de M5, ni una temporalidad de M1, ni una temporalidad de M15. Lo estamos encontrando en una temporalidad de H1, ¿sí? Fíjense, tenemos un primer inducement. Lo pueden ver que es clarito cómo teníamos esta liquidez, esta liquidez, esta liquidez. ¿Y qué es lo que hace el precio? Un saque de esa liquidez que le mencioné anteriormente. ¿Y con qué tipo de velas lo está haciendo? Una vera vector. Con una vela vector, correcto. Entonces, nosotros a partir de ese saque de liquidez, ¿qué sabemos? Que se está creando el inducement. El inducement que en este caso nos estaría dando una dirección bajista, ¿sí? ¿Qué es lo que procede a hacer el precio? vender. Bajar, correcto. Ahora, tomamos una liquidez, ¿sí? Todos lo pueden ver. ¿Qué nos empieza a hacer acá? Acumular, Una ¿sí? acumulación. Una acumulación que no va al tema de la clase, pero esto ustedes ya lo saben. Miren el movimiento de mi precio, ¿sí? También me estaba haciendo un inducement tipo uno, lo cual me estaría dando un respaldo extra para compras, ¿sí? Sí, Ahora, me acumula y me crea un saque de liquidez ahí abajo, lo pueden ver, la linita, por ahí está muy clara. Sí, sí, se ve claro. ¿Qué me está creando? El inducement. ¿Qué dirección me está dando ese inducement? Compras. Compras. ¿Qué es lo que hace el precio? vamos a ver. Subir.
En este caso número uno, si yo le hablaba tradear alejándome del inducement, me refería a vender. En este caso número dos, si yo le decía tradear alejándome del inducement, me refiero a comprar. Pueden ver, pueden ver cómo está siendo bastante simple. No le estoy dando algo complejo, es algo simple con lo cual ustedes pueden obtener su liquidez no, obtener su dirección y lo pueden utilizar en todas las sesiones, en todas en todas las temporalidades, justamente por esto que hablamos, que el mercado es fractal. Este caso de acá es un poco risky, pero se lo mostré para que lo tengan en cuenta, porque como sabemos, hay veces que Asia crea el inducement, ¿sí? Y se ve, y se ve de la misma forma que se puede ver en cualquier otra sesión. Una creación de liquidez y el precio sacando la misma. En este caso podemos ver cómo emití una zona y a partir de eso comienza a subir. Nosotros no traíamos Asia, en estos casos, ¿qué estaríamos esperando? Bueno, una midline, una highline o un patrón para poder continuar con la dirección, pero ya sabemos que este inducement de acá, por más que sea en Asia, a nosotros nos va a dar la dirección y nos va a dar el sesgo. También nos va a dar un indicio de qué ciclo diario podemos tener. Ya viendo eso, ya sabemos que podemos tener un Ritter Haven, ¿cierto? O un paraíso fiscal. Jejeje. Bueno, acá tienen un ejemplo de el inducement con la acumulación. Ven ahí su acumulación, el precio retira la liquidez. Miren las velas vectores. En ese caso, el inducement, ¿dónde se hizo? Acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo, buscando nosotros? Vender. Lastimosamente en este gráfico lo tengo más, no lo puedo ver bien claro, pero también podemos ver cómo esto es una acumulación y acá se están generando velas vectores, ¿cierto? Por lo cual, esto fue el primer inducement que nos va a dar a nosotros la dirección. ¿Lo pueden ver? ¿Qué hubiera ocurrido acá si el precio acá me hacía algo así? Acá hubiéramos tenido otro inducement que me iba a dar más dirección de ventas, ¿sí? Porque podemos, Profe, ¿sí? y en el caso de esta no se considera vela vector esta. Sí, sí se, sí se considera vela vector y está bien lo que vos decís, pero hay una cosa que es clave para no equivocarnos. Está fuera Es, de sesión de no, Asia. no fuera de sesión, no fuera de sesión. Es en base a qué buscamos compras o en base a qué buscamos ventas. ¿Por qué? ¿Qué te digo yo acá? Que acá tenemos un inducement uno que a nosotros nos da la dirección. Entonces yo sé que mi dirección es venta, yo sé que me tengo que alejar del inducement. ¿Sí? O sea, La ve el libre también interno que tiene. vos estás viendo la acumulación, estás viendo la generación del inducement, el rompimiento de estructura y demás, ves como el precio ya te creó el inducement y en base a eso nosotros ¿qué decimos? Nos Se alejamos, arman las ¿sí? conjeturas, ¿no? Entonces, si nosotros nos tenemos que alejar, ¿qué sentido tendría comprar acá? Pero No, tenemos que ninguno. ver el mercado como en su conjunto, no solamente una. Exactamente, exactamente. De todas formas, este día que tenemos acá, es el día que le hicimos recap, si te fijas, y explicamos tanto este trade como algún que otro trade más. Pero está muy bien lo que vos preguntás. En caso de que yo tenía un mercado alcista y yo no veía este inducement, ¿sí? Yo no veía este inducement. Esto de acá hubiera sido un lead cycle para compras. Pero como yo sé que voy dirección bajista a partir de este inducement que me dio la dirección a mí, el precio me está creando un inducement de continuación, ¿sí? Fíjese incluso acá cómo se mitiga. A ver si hago una imagen más. Bien, ven, acá estamos. Acá podemos ver más de lo mismo. Es la misma imagen. Fíjense acá como el precio crea la liquidez. ¿Me crea qué acá? El inducement. ¿Lo pueden ver? El de atrás también se puede considerar, ¿no? Este acá sí, correcto, pero sería en Asia, por eso no lo marqué. Ya le di un ejemplo antes, en este caso por eso no lo marqué, pero correcto, sería un inducement súper válido. Ahora,
me vuelve a haber una creación de liquidez. Nosotros ya sabemos que esto que está acá, nosotros sabemos que tiene otro nombre, ¿no? Que nos estaríamos bajando una temporalidad menor y ahí lo que estaríamos teniendo es un microciclo. Pero que sea un microciclo no le quita que esto acá sea un inducement, ¿cierto? Y de paso lo tenemos con qué? Con un buen timing. Hacia mid lane rellenando un imbalance. Tenemos dos inducements que nos dieron qué dirección de compras, ¿cierto? A partir del primero, que sería este en este caso, segundo y tercero, todos nos estuvieron dando dirección de compras. Y fíjense cómo el precio subió. Ahora, fíjense cómo en esta subida no se retira liquidez. Hay nuevamente que una acumulación, lo que hablábamos recién. El precio acá creándome el inducement, en este caso en ventas. A partir de este de acá, ¿qué dirección me da? Si este me dio dirección alcista, este me está dando dirección bajista, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Operar ventas. Vender. Esto va más allá de la clase o de lo que estamos hablando en el momento, pero ustedes siempre acuérdense de la lógica que yo les vengo enseñando desde el día uno. A liquidez, 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 en ningún momento se retira liquidez. Si el precio no saca liquidez, estoy en la trampa, ¿sí? Siempre el lado que va a terminar ganando, siempre el lado del precio, que es el lado que va a perdurar en caso de que suba o que baja, es el lado en el que el precio genera las trampas, el lado en el que el precio saca liquidez. Fíjense cómo acá el precio sacó liquidez ante caer, sacó liquidez ante caer, acá me hizo todo este tren, sacó liquidez y después ¿qué? Terminó cayendo. Y eso es todo. Espero que les haya quedado claro, ¿sí? Muchas gracias.